Vamos a empezar con este mensaje. Y es un mensaje que me gusta mucho, que me gustó mucho, que Dios me habló mucho en este mensaje. Y espero que sea lo mismo para ustedes. Así que quizás va a doler, pero les va a gustar. O eso espero, que les duela, la verdad. Y qué bueno que estamos hoy todos aquí porque estamos los que estamos, ¿verdad? Y somos los que somos. Entonces, esta historia que vamos a hablar el día de hoy es un mensaje que leemos en la Biblia y es una historia que personalmente me parece de las más extrañas que lees en la Biblia. Sobre todo cuando la lees por primera vez, porque esta historia la lees y te causa un shock, así como de, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pasó eso? ¿De qué estaba pasando? ¿Cómo es que sucedió? Y es una historia a la cual estoy seguro que nadie le contaría a su familia o a sus amigos que no conocen de Dios por primera vez. O sea, no sería una historia que ustedes llegan y le digan a alguien, ay, mira, fíjate que pasó esto y esto y esto, porque esas personas seguramente no volverían a querer saber nada de Dios después de eso. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta escuchar historias como Dios es amor, Dios te ama, Jesús murió por ti, eres perdonado, eres salvo, tu corazón ha sido limpiado. Eso sí nos gusta escuchar, eso sí es bonito, eso sí, díganoslo 100 veces, no importan, ¿verdad? Pero eso es que al final de este mensaje espero que podamos entender mejor esta historia y sobre todo podamos aplicar esos principios a nuestra vida. Así que el mensaje del día de hoy se titula El peso de su presencia. Muy bien. Y el versículo que vamos a leer y con el cual comenzamos es Primera de Crónicas 13, versículos del 1 en adelante, y dice: David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: Si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas para toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reino de Saúl. Entonces, para tener contexto, el pueblo dice aquí, ¿no? Descuidamos el arca de Dios. Pero el arca de Dios era ese lugar, ese artefacto santo que ponían en el tabernáculo y que ahí representaba la presencia de Dios. Pero para tener contexto, el pueblo de Israel había salido a pelear contra los filisteos y en esa batalla los del pueblo de Israel fueron derrotados. Así que los ancianos, los líderes de Israel se preguntaban, ¿por qué hemos perdido la batalla? ¿Por qué si Dios siempre ha estado con nosotros, por qué ahora perdemos, ¿no? Entonces tuvieron la gran idea de decir, quizás perdimos porque Dios no iba con nosotros. Hay que llevar entonces el arca de Dios a la batalla para que así la presencia de Dios esté entre nosotros y podamos ganar. El arca de pacto tenía dentro algunas cosas que mostraban las evidencias de lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, como las tablas de la ley, las que Dios mismo le dio a Moisés. También tenía dentro el maná, ¿no? La evidencia de cómo los mantuvo vivos durante años en el desierto. Y también tenía la vara de Aarón. O sea, eran artefactos que mostraban lo que Dios había hecho y era testimonio para todas las generaciones futuras. Entonces los israelitas dijeron, como perdimos la batalla, es porque Dios no estaba con nosotros. Hay que llevar a Dios con nosotros y seguramente ganaremos la batalla. Entonces el plan era usar el arca como un amuleto, ya que representaba la presencia y la gloria de Dios. Así que lo llevaron a la batalla para que Dios estuviera entre ellos y los ayudara a ganar. Pero ¿qué creen? Perdieron otra vez, ¿no? O sea, aunque llevaron el arca, perdieron otra vez. Y no solo eso, sino que ahora los filisteos tomaron el arca como su trofeo, se lo llevaron a sus ciudades porque decían, si este es el Dios de ellos, ahora nosotros lo tenemos con nosotros, lo hemos conquistado.
Pero Dios empezó a manifestarse en las ciudades de los filisteos, causándoles enfermedades, tumores, y todos empezaron a tener miedo, por lo que la ciudad que la tenía dijo, esto no me está conviniendo, dénsela, por ejemplo, a Campeche, ¿no? Vamos a mandarles la presencia a Campeche para que allá les vaya mal, ¿no? Después Campeche le empezó a ir muy mal, y empezaron a enfermarse, empezaron a morirse y empezaron a sufrir las consecuencias de tener la presencia de Dios en su ciudad. Y dijeron, hay que mandarla a Tabasco, ¿no? Ya no la quiero en Campeche porque está acabando con nosotros, ¿no? Entonces, así fueron mandarla hasta que ya todos dijeron, oigan, esto no está bien, ¿no? O sea, tener esto está acabando con nosotros. ¿Por qué no mejor se las devolvemos y ya que ellos hagan lo que quieran con su arca, con su Dios? Y así nosotros nos libramos de eso, ¿no? Entonces todos los filisteos dijeron, pues sí, qué buena idea, ¿no? Entonces devolvieron el arca, pero durante todo ese momento que la devolvieron, no la devolvieron a Israel, sino que la mandaron ahí a la casa de alguien, ¿no? Y durante todo el tiempo que Saúl, que fue el primer rey de Israel, reinó, nunca se preocupó por ir a buscar la presencia de Dios y traerla de vuelta, sino que la dejaron abandonada, y es cuando el rey David decide traerla de vuelta. O sea, después de que Saúl reinó, después de que la fueron aventando de ciudad en ciudad, el rey David fue el primero que dijo, oigan, la presencia de Dios ya no está con nosotros, hay que ir por ella, ¿no? Entonces, hasta ahí, ese es el contexto. Seguimos leyendo el versículo. Toda la asamblea estuvo de acuerdo, porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. Después nos brincamos al 7 y dice, pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. O sea, iba una caravana festejando, alegrándose, todos felices, cantando, danzando. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió ahí en la presencia de Dios. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa. Nombre que conserva hasta el día de hoy. Entonces, ahora ven por qué les decía que esta historia es rara, ¿no? ¿Por qué si al inicio los filisteos no la querían porque estaban matando todos, el pueblo de Israel dice, bueno, vamos a traerla, van por ella, y cuando la están llevando, se mueren, ¿no? Entonces, piensen en un momento como el rey David, como la gente que iba feliz marchando con ellos, y que de repente estás haciendo algo bueno y te va mal, ¿no? Y de repente alguien por querer evitar que se caiga, se muere, cae fulminado en el momento. Entonces es aquí donde empieza la confusión y se generan preguntas. ¿Por qué Dios mató al que quiso proteger el arca? ¿Por qué aquella persona que intentó evitar que se caiga terminó muriendo? ¿Qué tenía que hacer entonces? ¿Tenía que dejarla caer? ¿Tenía que haberlo hecho de otra forma? ¿O cómo es que tuvo que haber pasado? Y esa confusión que podemos pensar es como nosotros mismos nos sentimos a veces en nuestra vida. Esa confusión es lo que nos lleva a sentir enojo, frustración, decepción o dolor en nuestra vida, porque decimos, Dios, yo estoy haciendo todo bien, ¿por qué me pasa esto? Dios, yo que soy tan bueno, ¿por qué permites que me pase estas otras cosas? ¿Qué es lo que tengo que hacer si yo estoy haciendo lo que es correcto? Estoy haciendo lo que está bien, ¿no? Entonces, es ahí cuando nosotros mismos nos empezamos a preguntar, ¿qué tengo que hacer? Pero la Biblia nos muestra en esta historia que David se enojó y después de eso tuvo miedo y reaccionó igual que nosotros, pero la diferencia es que él no se quedó llorando, sentado, sino que hizo algo más. Seguimos la historia.
Ahora, en versículo 12, David tenía miedo de Dios. O sea, iban felices, alegres, danzando, cantando y todo. Y ahora David se enoja y ahora tiene miedo de Dios y pregunta, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David, ¿qué hizo? No trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed, Edom de Gad. El arca de Dios siempre permaneció en la casa de Obed por 3 meses y el Señor lo bendijo, bendijo a los de la casa de Obed y todo lo que él poseía. Esta historia nos muestra que David consideraba prioridad sacar el arca de donde se encontraba, sacarla del olvido para llevarla al centro de su pueblo y al centro de Israel, para que los del pueblo de Israel sintieran y vivieran con un sentido de que la presencia y la gloria de Dios estaba cercanos a ellos. Y esto era un paso importante para la nación, por lo tanto, el versículo dice que David reunió a sus mejores soldados, compró la carreta más nueva de ese año, ¿no? La más cómoda, la más amplia, la más lujosa, la de mejores materiales y todo para transportar el arca. Por eso es que todos iban felices porque decían, la presencia de Dios va a estar de nuevo entre nosotros. Todos marchaban, todos adoraban, y no dice que iban como soldados, ¿verdad? Cantando 1, 2, 1, 2, sino que iban felices, danzando y gritando con todas sus fuerzas. Pero de un momento a otro, la alegría y el gozo se transformó en tragedia, enojo y miedo. Piensa que eres parte de esa caravana por un momento. Piensa la emoción y la expectativa que tenías de tener la presencia de Dios dentro de tu ciudad nuevamente. Quizás ellos pensaban, miren todos, tenemos el equipo necesario, tenemos suficientes manos, somos un chorro, vamos a traerlo de volada, traemos toda la actitud, ¿no? Vamos felices, vamos gozosos, cantando. Seguro que con esto Dios estará satisfecho. Entonces, el pueblo de Israel y David creyeron que con todo ese espectáculo y que con toda esa fanfarria podrían cubrir su ignorancia y desobediencia. Entonces es ahí donde se empieza a poner sabroso la historia, ¿verdad? Porque el hecho de que David y el pueblo hayan hecho todo eso espectacular, carreta nueva, músicos, cantantes y un chorro de cosas, no reemplazaba que estaban siendo ignorantes y desobedientes. Entonces, anhelamos muchas veces tener la presencia de Dios dentro de nosotros, ¿no? ¿Cuántos hoy pueden decir, yo no quiero más de Dios, ¿no? Todos hoy puede ser un deseo de nosotros el tener la presencia de Dios en nuestra vida. Pero en ocasiones queremos subir esa presencia o queremos tener esa presencia de Dios en nuestra carreta, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra vida, y queremos agregar a Dios a nuestra lista de actividades, subir su presencia dentro de nuestra ocupada vida y agenda y luego avanzar. O sea, queremos hacer a Dios como nosotros queremos y continuar con nuestra vida. Queremos hacer nuestra relación con Dios de una manera fácil, accesible, que nos permita avanzar por la vida, ¿no? Entonces, esta historia nos demuestra algo que hemos hablado con algunos de los servidores de la iglesia y es la siguiente frase que les ponemos aquí. A Dios le importa más tu corazón que tus manos. Entonces, ¿por qué no se lo dices a alguien que tienes a un lado? Dile, a Dios le importa más tu corazón que tus manos. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes poner tus manos, puedes poner tu esfuerzo físico, puedes poner tu tiempo, puedes poner tus talentos y puedes poner muchas cosas de ti, pero no tu corazón. Puedes poner tu tiempo, puedes cumplir, puedes hacer ciertas cosas y decir, estoy haciendo algo para Dios, estamos bien, somos felices, pero tu corazón no está ni cercano a Dios. Por eso mucho del servicio que le damos a Dios a veces son cosas como estas. Una carreta nueva, una gran producción, alabanza, adoración, una intención genuina
Sin embargo, todo eso no fue consultando a Dios o buscando hacer su voluntad. Simplemente es algo que te mantiene ocupado creyendo que estás mejor con Dios. Podemos estar haciendo algo con toda buena intención, danzar, cantar, marchar, orar de rodillas, tirarte en el piso, rodar, ida y vuelta, ¿no? Pero si nuestro corazón está lejano a Dios, o estamos haciendo cosas que Dios no nos pidió, simplemente estamos haciendo cosas para creer que nosotros estamos mejor, ¿verdad? Porque puedes estar haciendo cosas que Dios te pidió y que Él no te dijo que hicieras, ¿no? O sea, puedes estar haciendo muchas cosas durante mucho tiempo porque crees que eso agrada a Dios, pero Dios te dice, ni te conozco, ¿no? O sea, ¿quién te dijo que yo quería eso? Entonces, David oró pidiendo su bendición en esta gran producción. Dijo, Dios, voy a hacer un gran espectáculo para ti, ¿no? Todos van a ver cuando tú llegues a la ciudad. Entonces David pidió bendición en lo que él iba a hacer, pero no pidió sabiduría para saber si era lo que Dios quería que hiciera. O sea, él dijo, Dios, voy a hacer esto, bendíceme. Pero él no dijo, Dios, ¿quieres que haga esto? Es diferente la manera de orar y de pedirlo. Por eso esta historia nos muestra la importancia que tenía por todos los instrumentos que iban, por todos los generales, los líderes del ejército. La producción era muy grande, era un espectáculo, era el show de Coca-Cola, ¿no? Era así algo muy grande. La atmósfera era alegre, era emocionante, era atractivo. El problema es que nada de eso agradaba a Dios porque todo era en desobediencia. O sea, todo lo que estaban haciendo, pues a Dios no le importaba porque era desobediencia. No importa que hubieran llevado elefantes, camellos, dinosaurios y lo que quisieran, todo eso no era importante. Fue una buena acción hecha de la manera incorrecta. Ahora, los filisteos, cuando devolvieron el arca, lo mandaron en una carreta nueva. Igual dijeron, vamos a mandar una carreta nueva y vamos a hacer tumores de oro, porque era la enfermedad que los estaba acosando, y vamos a hacer esto, y hay que entregarlo y hay que mandarlo así, ¿no? Y a ellos les resultó bien. Nadie de ellos se murió al devolver el arca. Pero con Dios esperaba más de su pueblo. Él no esperaba que hiciera lo mismo que habían hecho los filisteos, sino que él esperaba que lo hicieran diferente. Israel, el pueblo de Dios y el rey tenían que tomar de ejemplo la palabra de Dios y no la forma en la que lo habían hecho los filisteos. Por eso, ¿cuál fue el error de David? Su error fue tratar la presencia de Dios como algo común y corriente. Eso fue su error más grande, porque él dijo, si así lo hacen los filisteos, pues así vamos a traerla nosotros, ¿no? Entonces trató la presencia de Dios como cualquier cosa. Y eso, por loco que parezca, que digamos, ay, sí, David se pasó, ¿cómo hizo eso, no? A menudo somos iguales. Juzgamos nuestra experiencia en la iglesia por cómo nos hace sentir. Yo puedo alzar la mano y decir, yo fui uno de ellos mucho tiempo, porque podemos decir cosas como, la alabanza, ahora sí me puso la piel chinita, ¿no? Ay, cuando la Paz se puso a llorar, yo también ya quería llorar, y entonces decimos, no, hoy sí la alabanza estuvo ungida, ¿no? Hoy sí la alabanza estuvo llegadora. O podemos decir, ay, el mensaje esta vez parecía que era para mí, ¿no? El pastor no se trabó 3 veces hoy, ¿no? Entonces hoy sí la entendí, hoy sí estuvo bien. O podemos decir, en general este domingo hoy estuvo bueno, ¿no? Echamos chisme, platicamos. Entonces juzgamos nuestra experiencia en la iglesia por cómo nos hace sentir. Por eso es que les decía, a veces, y al igual que David, tratamos la presencia de Dios como algo común y corriente, algo que depende de cómo te haga sentir, es si Dios estuvo o no estuvo en este lugar. Por eso, esto es algo difícil de comprender y yo espero que ustedes lo puedan entender, pero en nuestra cultura orientada al consumidor y al consumismo, es difícil poder entenderlo.
Pero la adoración, adorar a Dios, no se trata de lo que te agrada a ti, se trata de lo que le agrada a Dios. Entonces, nuevamente, no importa si hoy tú no sentiste bonito al cantar, no importa si hoy tú no te salió una lágrima y por más que te esforzaste, no lograste que te escurriera una lágrima por tu mejilla, pensando que así se siente la presencia de Dios, ¿no? Pero nuevamente, la adoración no se trata de lo que te agrada a ti, se trata de lo que le agrada a Dios. Por eso, el hecho de que Usa muriera al detener el arca demuestra que no se trata de solo lo que crees correcto para ti. No se trata de lo que crees que es bueno o cómo te gustaría que fueran las cosas. Muchos pueden pensar o decir cosas en la iglesia, no solo en esta, sino en todas las iglesias en las que he estado. No entiendo por qué X persona es líder. No entiendo por qué esa persona está ahí. O puedes decir cosas acerca de los pastores. Los pastores, ay, qué miedo con ellos, ¿no? Los pastores son muy estrictos, los pastores son así o asá, ¿no? Los pastores deberían ser más cercanos, más amorosos, más esto. O podemos decir, debería la iglesia de hacer diferente esto o aquello. No deberían de negar ciertas cosas, no deberían de prohibir otras cuantas, ¿no? O simplemente decimos, quiero servir a Dios, pero no me pidan devocionales, ¿no? Eso sucede. Yo sé que no lo creen, pero sucede, ¿no? Entonces, quiero servir a Dios, quiero hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, pero yo no lavo el baño, ¿eh? O sea, yo ya he lavado el baño mucho tiempo, no lavo ni el de mi casa, ¿no? Entonces, muchas veces queremos hacer algo, pero sin compromisos, ¿no? Queremos la presencia de Dios, pero con ciertos límites. Solo esto, solo aquello. Entonces, nos ponemos exigentitos, nos ponemos exquisitos, dijeran, ¿verdad? Pero queremos adaptar a Dios a nuestro estilo de vida en lugar de adaptarnos a Él. Y ahora piensa en el pobre chico que puso su mano para detener el acto. Fue un instante. O sea, a lo mejor toda su vida había hecho las cosas bien, toda su vida había servido a Dios correctamente, pero en un momento de distracción dijo, ay, se cae, y muere, ¿no? Entonces imagínense esa escena. Porque por un instante ignoró lo que Dios les había pedido e hizo lo que le pareció correcto. Y ese es nuestro pecado. Por un instante podemos ignorar lo que Dios nos ha pedido y hacer lo que nos da placer, hacer lo que nos gusta, hacer lo que nos hace sentir bonito, rico, sabroso, ¿verdad? Entonces, Usa no murió por tener buenos reflejos. Usa no murió por ser muy ágil, ¿no? De reaccionar rápidamente. Él murió porque se equivocó al pensar de la siguiente manera. Él pensó que no importaba quién cargara el arca. Podía ser él, su tío, su abuelita, su primo lejano. Él pensó que no importaba cómo cargaban el arca. El punto era llevarla de punto A a punto B. Entonces, él se equivocó al pensar que sabía todo sobre el arca solo porque el arca estuvo en la casa de su padre por mucho tiempo. Y su error más grande fue pensar que Dios no podía actuar por sí mismo, que Dios no podía detener el tiempo y regresar a decir, el arca, ¿no? Sino que él pensó que tenía que hacer algo para salvar a Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema de Usa? Es que él no vio una diferencia entre el arca y cualquier otro artículo valioso. Su intención de ayuda fue buena, pero hubo un profundo desconocimiento hacia lo sagrado que era el arca, sobre la cual nadie tenía permitido poner sus manos. Entonces no solamente fue que se murió Usa, se hubiera muerto el rey David, se hubiera muerto el que sea que la tocara. ¿Por qué? Porque Dios quería que fuera cargada. ¿Por qué Dios quería que el arca fuera cargada y no transportada como un costal cualquiera, ¿no? Porque Dios no quería que nada
reemplazara el peso de su presencia sobre ellos. Había instrucciones específicas para mover el arca y vamos a leerlas en Éxodo 25, versículo 12. Pulve 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Haz también varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos, nunca las quites. Entonces, transportar el arca iba en contra de un mandamiento específico de Dios. El arca estaba hecha y designada para ser cargada y no transportada. Ahora, el arca debía llevarse sobre hombros y no sobre carretas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y justo, ¿cuál es la diferencia de llevarla sobre hombros y no sobre carretas? Es sobre hombros sientes un peso. Si tú cargas una mochila, un mueble, lo que quieras sobre tus hombros, vas a sentir cómo te apachurra, cómo te pesa. Por lo tanto, el arca estaba diseñada para sentir y compartir la carga con otras personas. En carreta, en cambio, es ligero, no sientes el peso, no necesitas de nadie. Yo les pregunto, si ustedes tuvieran que llevarme cargando al hospital, ¿cómo lo harían? No, yo creo que nadie diga, pues te subo en mi espalda y te llevo corriendo. Nadie sería, por más que me amen, nadie diría, yo te cargo y te llevo al hospital, ¿no? Si no, todos quizás me arrastran hasta el taxi más cercano y entre los que puedan me suben y me llevan en un auto, ¿verdad? Pero que llego, ¿no? Entonces, así mismo era la presencia de Dios. La presencia no estaba diseñada para subirla en algo que no sientes que vas cargando algo. O sea, la presencia de Dios no estaba diseñada para subirla sobre una carreta y que nadie iba a sentir que estaba cargando. Por eso sobre hombros también hay un límite de velocidad. Si llevas lo que sea en tus hombros, no puedes correr a máxima velocidad, no puedes avanzar al ritmo que quieras, tienes que ir a un ritmo marcado. Sobre la carreta puedes ir a toda velocidad, brincando topes, vallas, baches, sin todo. Sino que no importa qué haya en el camino, el punto es llegar. El punto es simplemente avanzar. Así que no puedes llevar la carga de la presencia de Dios fácilmente en carretas. Tienes que esforzarte y tienes que ponerla sobre tus hombros. Por eso es que el servicio, lo que hacemos por Dios, es pesado, cuesta, cansa, desgasta, sí, porque estás cargando algo importante. Si no te costara nada, no estás haciendo nada, no, simplemente así de fácil. En cambio, la presencia de Dios es ligera, es fácil de llevar, pero la manera de caminar es diferente cuando la llevas encima. ¿Qué quiere decir esto pasándola a nuestra vida? Seguir la ley de Dios es fácil cuando conoces la ley de Dios, cuando conoces los beneficios, cuando conoces quién es Dios, pero cuando no lo conoces, todo es pesado, todo es complicado, todo es difícil, todo es un límite, todo es una restricción, todo es mil cosas. Cuando tú llevas la presencia de Dios sobre tus hombros, no puedes hacer lo que quieras, ni puedes hacer lo que crees que es correcto. Aunque la manera de llevar la presencia de Dios es diferente, hay algo que no cambia y es su presencia. No importa que tú la lleves como la lleves, Dios no va a cambiar. A Dios no lo vas a hacer más o menos dependiendo de dónde lo pongas. Pero tú no puedes ni tienes la habilidad de cambiar el peso de su presencia. O sea, no importa que tú lo lleves en un coche, que tú lo lleves en una carreta, que tú lo lleves en un diablito o que lo lleves sobre los hombros.
el peso de la presencia de Dios es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el peso de Dios, de su presencia, es el mismo para los que tienen un mes, un día, un año, 10, 15, 20, 30, ¿no? Entonces, tú no puedes hacer más ligero tu compromiso con Dios. No puedes decir, Dios, pesas mucho, ¿no? A ver, te voy a quitar esto, y me voy a llevar solo esto, porque es lo que puedo llevar. Entonces, no puedes llevarte solamente una parte. Y así hay personas que no quieren esfuerzo, pero quieren los beneficios. Hay quienes no quieren esforzarse, pero quieren que Dios haga algo por ellos, aunque no les gusta llevar más peso sobre ellos. Quieren usar a Dios como amuleto, pero no soportan los resultados de no tratar a Dios con temor y con respeto, así como el pueblo de los filisteos. Quieren tener la presencia de Dios entre ellos para decir, miren, yo soy cristiano, ¿no? Pura sangre, tercera generación, ¿no? Descendiente de Abraham, de la tribu de no sé qué, ¿no? Y entonces nos gusta sonar religiosos y ostentosos, pero no nos gusta cuando Dios te dice, tú eres hijo mío, entonces quiero que hagas esto, y dejes de hacer esto, y te comportas así. Entonces decimos, no, eso sí no, está muy difícil. Entonces, esta historia nos demuestra dos resultados de tener la presencia de Dios. Número 1, los filisteos sufrieron por tener la presencia de Dios entre ellos. Y punto número 2, Obed-Edom fue prosperado en todo lo que tenía por tener la presencia en su casa. Entonces la presencia era la misma. ¿Por qué los resultados fueron tan diferentes? Porque unos usaban la presencia como amuleto, como trofeo, y otro usaba la presencia reconociendo el valor y la importancia que tenían. Obed conocía y sabía lo sagrado que era tener el arca en su hogar y la cuidó como algo sumamente valioso y por eso fue prosperado. Piensa en Obed-Edom por un momento. Vamos a pensar en él y ponernos en su situación. Él, Obed, era un levita que vivía en Gad, que Gad era una ciudad filistea. O sea, él vivía dentro de los filisteos. Seguramente, al vivir entre ellos, escuchó lo que les pasaba a todos los que tenían el arca entre ellos. Entonces, de repente, Obed lee el periódico, el arca ataca de nuevo, ¿no? 9 millones de personas desaparecen o se llenan de tumores porque llegó el arca a la ciudad. Entonces, imagínate que hay un accidente terrible, ¿no? Hay algo que ocasionó deformaciones en la ciudad, ¿no? Un experimento se salió de control, lo que tú quieras, ¿no? Y que ese artefacto que estaba deformando a las personas, de repente te llegan y te dicen, Angie, no hay lugar en otro lugar, cuídalo tú, ¿no? Entonces, imagínate que cada quien van y les dejan eso que está acabando con todos los demás. ¿Cómo reaccionarían de tenerlo a ustedes en su casa? De lequitos, si en pandemia todos así, vete, ¿no? O sea, no me saludes, no me veas, aléjate, así fuera tu esposo, tu hijo, quien sea, o sea, vete para allá, ¿no? Entonces imagínense, es un gran ejemplo el coronavirus, imagínense que en el momento más crucial del coronavirus, alguien te dice, oye, tienes que cuidar a esta persona que tiene COVID, asesino nivel 7, ¿no? Entonces, lo vas a cuidar porque no hay otro lugar donde tenerlo. Obviamente te lo dejan en tu casa, y has escuchado todo lo que el COVID hace, pues obviamente dirías, qué miedo, ¿no? Qué miedo tenerlo aquí, yo no quiero que él esté entre nosotros, ¿no? A lo mejor me va a matar a mí pronto, ¿no? Y le decías a su familia, a sus hijos, no se acerquen a ese cuarto, ¿no? No respiren por ahí, no toquen, no caminen con cuidado, pincitas, todo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se mueren, ¿no? Entonces, si ustedes hubieran sido Obed-Edom, yo estoy seguro, yo mismo tendría miedo y no quisiera acercarme al arca, no quisiera acercarme
y estaría esperando el momento en el que me muera, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo que había escuchado, era lo que había visto que pasaba, y por eso nadie quería la presencia de Dios, ¿no? Pero en el caso de Obed, aunque él estaba esperando quizás lo peor, estaba esperando que algo malo pasara, fue todo lo contrario. De repente, su esposa amanecía más amorosa todos los días. Decía: mi rey, ¿qué quieres de desayunar hoy? ¿No? ¿Qué quieres tu desayuno especial? No te pares, yo te lo llevo, ¿no? Entonces, de repente su esposa se volvió más amorosa que nunca. Sus hijos se volvieron obedientes, ¿no? Mami, yo limpio todo, ¿no? Yo no te preocupes, yo voy al mandado, yo lo hago. Ustedes descansen, yo ahorita limpio los establos y hago todo. De repente llegan y le dicen: Obed, queremos comprarte tus terrenos al triple, 5 veces más de lo que cuestan, ¿no? Déjanos comprártelo, ¿no? Por favor, necesitamos pagártelo 10 veces más caro, ¿no? Y entonces Obed no entiende nada. ¿Por qué me está pasando todo esto si yo estaba esperando morirme? No estaba esperando que algo malo me pasara y ahora todo me está yendo bien. Entonces, obviamente él, ¿qué hizo? A ver, ¿cuándo empezó a pasar todo esto? ¿Cuándo mi esposa se volvió tan amorosa? Pues fue desde que llegó la presencia de Dios a mi hogar. Entonces, a partir de ese momento, Obed se dio cuenta que lo que estaba haciendo prosperar era la presencia de Dios en su hogar. Y no solo eso, sino que David escuchó que le estaba yendo increíblemente a Obed y dijo: oye, sí es cierto, el arca la íbamos a traer, ¿no? Y ahora el arca está bendiciendo a otra persona, vamos por ella, ¿no? Entonces, a David, al escuchar lo que le estaba pasando a Obed-edom, dijo, se le olvidó el miedo, se le olvidó el enojo y dijo: hay que traerla de vuelta a Israel. Entonces, ¿en qué termina esta historia? Vamos a leer Primeras de Crónicas, versículos del 12 al 15. Les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas, deben purificarse a ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como no fueron ustedes, los levitas, los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. ¿Y qué dice? No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Siguiente dice: así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios, ¿cómo? Sobre los hombros con las varas para transportarlas, tal como el Señor le habían indicado a Moisés. Entonces, este versículo es el resumen de toda la historia. Este versículo nos muestra que David no se quedó amargado y enojado porque Dios no lo dejó hacer las cosas a su manera. No, o sea, él no se quedó diciendo: ya no quiero saber nada de Dios, que se la quede Obed-edom y ya. ¿Por qué? Porque cuando yo lo quise hacer, me fue mal. Yo he conocido personas que me dicen: yo no me acerco a la iglesia porque cuando me acerco me va mal. O sea, se los juro, es real. Quizás han conocido a alguien que les ha dicho eso. Yo no voy a la iglesia o no me quiero poner en orden porque me empieza a ir mal, ¿no? Y entonces culpan a Dios de sus consecuencias, ¿no? Pero David no se quedó así. No dijo: la vez que lo intenté traer me fue horrible, se murió uno, todos me culparon. Sino, ¿qué hizo David? Aprendió y ordenó que hicieran todo específicamente de la manera en que tenía que hacerse, cargando el arca sobre sus hombros. Y esto nos enseña que a menudo pensamos que una carreta nueva, ¿no? O una manera amigable de llevar la presencia y la gloria de Dios es la manera en la que Dios quiere que llevemos su mensaje. Pero la realidad es que Dios espera que su presencia y su gloria lleguen a donde sea, pero sobre los hombros de mujeres y hombres consagrados, obedientes y adoradores. Entonces David, aunque se enojó y tuvo miedo la primera vez,
la segunda vez no se reprimió de nada, no danzó por obligación, por decir, ay Dios, si esta vez no danzo, a lo mejor ahora yo soy el que se muere, no, sino que lo hizo con tanto gozo y alegría, porque al fin la presencia de Dios estaría con ellos. David se alegraba por saber que la presencia de Dios trae bendición en lugar de maldición y de ver que cuando obedecían a Dios eran bendecidos. Entonces, ya para terminar, esta historia nos enseña que 3 cosas. Número 1, cuando la adoración fue en el orden correcto, fue llena de alegría y gozo. Cuando el pueblo de Israel hizo las cosas como tenían que hacerse, hubo fiesta, hubo una caravana, hubo alegría, hubo música, hubo todo lo que ellos pensaban y querían. Pero ahora la forma de hacerlo era correcta, era la verdadera. Siguiente punto es, el proceso también le importa a Dios, no solo el resultado. Hay quienes piensan que van a tener oportunidad cuando estén a punto de morirse de decir, Dios, me arrepiento, perdóname y ya, me muero, ¿no? Yo tengo un amigo que me ha dicho eso, ¿no? O sea, yo, si es así de fácil, pues ya cuando me esté muriendo, te hablo y ya me dices qué hay que hacer, ¿no? Entonces, a mí no me queda más que decirle, pues sí, así funciona, pero quién sabe si vayas a tener esa oportunidad, ¿no? Quién sabe si vas a tener el tiempo de llamarme y decirme, oye, sálvame, no, o ayúdame a ser salvo. Por eso es que David aprendió la lección y en lugar de consultar a los hombres, consultó a Dios sobre cómo tenían que hacerse. Porque nosotros podemos pensar que hay una forma de hacerlo y entonces creemos que estamos bien mientras estemos haciendo algo para Dios. Podemos creer que mientras yo esté usando mis manos y mi tiempo para Dios, eso es correcto. Pero nuevamente, a Dios no le importan tus manos, le importa tu corazón. Entonces, si tú durante el proceso que limpias una silla, durante el proceso que tallas la taza del baño y le quitas lo que sea que se quedó ahí, no estás diciendo, Dios, te amo, gracias porque puedo limpiar esta taza, realmente no estás haciendo algo para Dios. No, realmente no estás haciendo algo con la verdad, la verdadera intención. Y así nos podemos seguir con 1000 cosas, ¿no? No puedes decir que te importa Dios si no pones atención, dedicación a los que sea que estás haciendo para Él, ¿no? Y podría aquí ya empezar a tirar pedradas y decir y todo, pero creo que todos sabemos de qué estoy hablando, ¿verdad? Todos sabemos en qué parte del proceso estamos y cómo es la intención del corazón que tenemos al hacerlo. Por eso el punto número 3, no solo se trata de hacer las cosas correctas en el proceso, sino santificarlos para poder llevar su presencia. No se trata de hacer las cosas correctas en el proceso. Como les he dicho, uno puede creer que por estar sirviendo ya es lo correcto. Uno cree que por venir a la iglesia ya somos más santos, más espirituales, más amorosos. Pero no solamente se trata de vivir en el proceso, ¿no? Porque hay quienes se quedan en eso, ¿no? Son los hombres y las mujeres del proceso. Nunca salen del proceso porque siempre están en el proceso. Hay un nuevo proceso, hay una nueva historia, hay un nuevo algo que van a hacer que siempre estén en un proceso diferente. Pero no se trata de decir, ay Dios, estoy en otro proceso nuevo que me va a acercar más a ti y que ahora, esta vez sí voy a ser diferente, sino que dentro de tu proceso puedas ser santificado. Entonces, ¿qué significa ser santificados? Pues es ser santos. ¿Qué significa ser santo? Significa ser apartados para un fin. Entonces, nosotros tenemos, si estamos en un proceso, quiere decir que tenemos que aprender qué quiere enseñarnos Dios para apartarnos para Él. No solamente para decir, Dios me está probando mi fuerza, mi mente, mi paciencia, mi corazón, mis finanzas, sino que Dios está buscando que entiendas
de qué te tienes que apartar para poder llevar su presencia. Entonces, este es el punto. Si tú quieres llevar la presencia de Dios sobre tus hombros, no puede ser de otra manera. No hay una manera más fácil, no hay una manera más accesible, no hay una manera menos cansada. Es difícil, es complicado y es un esfuerzo. Pero si tú no quieres la presencia de Dios, pues no tienes que cargarla. Es bien fácil, ¿no? O sea, este peso es para los que quieren llevar la presencia de Dios sobre ellos. Para los que no quieren, pues no pasa nada. Pueden seguir haciendo lo que quieran, ¿no? Pero cargar con el peso de su presencia no debe de ser un motivo de temor, de decir, ay, qué miedo, ¿no? O sea, qué miedo es tener la presencia de Dios sobre mis hombros, porque si se me cae, me voy a morir, ¿no? O sea, no se trata de vivir con temor, sino que se trata de vivir con gratitud, con alegría y entendiendo el privilegio que tenemos de poder ser personas que cargan con ese peso. Y ya para cerrar, 3 cosas. Número 1, no están en la diapositiva, no las busquen. Si cargar con el peso de su presencia está siendo muy pesado para ti, es porque probablemente la estás llevando sola. Si tú estás demasiado cansado y estresado y frustrado de llevar todo el peso de lo que significa tener una relación con Dios, es porque probablemente lo estás llevando solo. Porque el arca no fue pensada para cargarse individualmente. No es algo que una sola persona podía decir, a ver, cargo una esquina y otra esquina y así me la llevo, sino que estaba diseñada para que se cargara entre varias personas. Por lo tanto, es ahí la importancia de estar rodeado de personas con tus principios, con tus valores, con tus creencias, porque si no, vas a estar sufriendo. Yo les puedo decir, ¿es pesado llevar la presencia de Dios? Sí, pero es más ligero cuando se comparten, ¿no? Hay veces en la que a lo mejor la paz está más cansada que yo y dice, ay, yo no quiero hacer esto, ¿no? Pero si yo estás, bueno, yo te ayudo a cargar un poquito más, ¿no? Pero a veces yo no quiero cargar nada y ella dice, bueno, yo te cargo a ti y el arca, ¿no? Entonces, a veces ella me va a llevar a mí, yo a ella, pero a veces ni ella ni yo podemos y entonces vamos a necesitar que Linda, que Angie, que Normera, que ustedes nos carguen a nosotros, ¿no? Entonces, esa es la importancia de que podamos cargar y compartir el peso entre los demás. Ahora, si el peso de la presencia de Dios es muy ligero, probablemente estás cargando con ella de la forma equivocada y estás haciendo las cosas a tu manera. Si llevar la presencia de Dios no está siendo un reto, temo decirte que lo estás haciendo mal. Porque hay quienes piensan, como ya dije, a todo darse el cristiano, ¿así era? Está bien papa, ¿no? A todo está bien fácil, puedo hacer lo que sea y Dios me perdona y Dios me ama y wow, ¿no? Entonces, pensar en eso, es decir, estás tomando a la ligera el peso que Dios te ha puesto, ¿no? Entonces, eso, obviamente, tendrá consecuencias, ¿no? Y es ahí que va a empezar tu frustración, tu coraje, pero no entiendo por qué yo estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Crees que lo estás haciendo, pero no es la forma en la que Dios te pidió que lo hicieras. Y por último, el peso de su presencia nunca será mayor al que puedas soportar, pero debes de hacerlo conforme a los principios y enseñanzas de Dios, porque solamente a su ritmo y a su forma es que podrás llegar más lejos, cargar más y alegrarte de cargar con su presencia por la vida. Quiero leerles este último versículo, que es Mateo 11, 29, 30, versión PDT, Palabra de Dios para Todos. No está en la diapositiva. Dice, acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso,
Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Mateo 11, versículos 29 y 30. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Conmigo encontrarás descanso. Mi enseñanza es agradable y es fácil de llevar. Pero, ¿qué tienes que hacer? Lo primero que dice es, acepte mi enseñanza y aprenda de mí. Entonces, si tú no estás aprendiendo de Jesús, todo va a ser una carga. Todo te va a molestar. No me saludaron, no me vieron. Hoy no hubo galletas de las chidas, ¿no? Hoy pues sacaron las chafas, ¿no? Hoy entré al baño y no había papel, ¿no? O sea, ay, no más, el baño ahora sí andaba potente, ¿no? O los pobres que les toca barrer el jardín los domingos, ¿no? No más, ahora el árbol tiró un chorro de hojas, como llovió el agua se metió y trajo más basura. Y entonces, si tú no estás aprendiendo de Jesús, vas a decir, ay, ¿yo qué necesidad tengo de estar haciendo esto? ¿Yo para qué hago esto? ¿No? Pero si tú estás aprendiendo de Jesús, vas a decir, ¿lavar el baño? Claro. Es más, el de la iglesia y el tuyo, ¿no? Voy a lavar el patio, tan poquito, déjame salgo a barrer la banqueta entera, ¿no? De aquí hasta el centro. Entonces, cuando tú aprendes de Dios, no te limitas a solo un punto, una cosa. Y es ahí donde muchas veces batallamos entre los que van cargando la presencia de Dios con carretas y los que vamos esforzándonos por llevar un peso, ¿no? Porque decimos, si me ayudaras, sería más fácil, ¿no? Si me ayudaras, sería más sencillo, llegaríamos más rápido todos y tú no morirías en el intento y yo no me moriría de cansancio, ¿no? Pero al final de eso se trata. Cada quien decide qué es lo que quiere cargar, ¿no? Entonces vamos a ponernos de pie y que si este mensaje les hizo sentir bonito, como dije, ¿no? No piensen en eso porque no se trata de sentir bonito, ¿no? Era una prueba. Pero que podamos hoy ponernos a cuentas con Dios y saber, cada quien sabe su historia, cada quien sabe en dónde se encuentra, cómo se encuentra y en qué está, pero que podamos decirle a Dios eso, ¿no? Señor, te damos gracias en esta tarde porque Dios, hoy somos privilegiados de poder cargar, Señor, con el peso de tu presencia, Señor, porque no es un castigo, no es, Señor, una tortura, sino en cambio, Señor, es un gran gozo, es un gran privilegio, Señor, poder ser responsables de transportar con tu presencia a donde sea que vayamos, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas, Señor, conforme tú quieres, conforme tú esperas de nosotros, Señor. Y no conforme nosotros creemos que es lo que te agrada, no conforme a las formas del mundo, Señor. No esperando, Señor, agradarte con cosas que no nos has pedido, Señor, sino que hoy podamos ser obedientes a ti, Señor, que hoy podamos ser obedientes a lo que tú nos has pedido, Señor, y que podamos entender, Señor, que tu carga es ligera, Señor, cuando compartimos el peso con alguien más, Señor, cuando compartimos la carga, Señor, con aquellos que están cercanos a nosotros, Señor, pero también cuando vivimos bajo tus principios, Señor, cuando vivimos bajo tus enseñanzas, podemos ver cada día, Señor, lo mejor de las personas. Podemos ver cada día, Señor, una nueva oportunidad de agradarte, de servirte, Señor, de darte más. Nunca permitas, Dios, y ayúdanos a no ser personas que se conforman, a ser personas que ven solo los errores, o ser personas que se apartan y que se alejan, Señor, porque han puesto su mirada en los hombres, Señor, y no en ti. Dios, ayúdanos a hacer las cosas cada vez mejor, con excelencia, Señor, siendo santificados por ti, Señor, entendiendo que aún por pequeño que parezca nuestra actividad, Señor, si lo hacemos con el corazón correcto, Señor, siempre será algo que tú recibirás, Señor, con gratitud, con honor, Señor.
Y no permita, Señor, que nuestra mente nos engañe, Señor, de creer que somos buenas personas, que estamos haciendo buenas cosas, Señor, sino que siempre podamos ver y reconocer, Señor, nuestras carencias, nuestras necesidades, Señor, para que podamos ser llenos de tu Espíritu, Señor, que podamos ser llenos de tu presencia, Señor, y que a donde sea que lleguemos, Señor, tú puedas seguir prosperando nuestro camino, nuestras vidas, Señor, nuestras familias, y no por nuestro buen trabajo, Señor, sino porque tu presencia está en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por lo que tú has hablado el día de hoy en nuestras vidas, Señor. En tus manos ponemos nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Y te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder cargar tu presencia en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.